El pasaje que nos corresponde el día de hoy es Mateo capítulo 9, versículos del 14 al 26. Aquí vemos cómo Jesús no vino a remendar lo viejo, sino a transformarlo en algo completamente nuevo. En esta historia vemos muchos milagros, pero sobre todo vemos cómo todos llegan de diferentes lugares y Jesús responde con poder, gracia y compasión. Hoy quiero resaltar el versículo 17 que dice lo siguiente: ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y tanto lo uno como lo otro se conserva juntamente. Hoy te quiero decir de que puedes echar vino nuevo en odres viejos, pero este se va a derramar. Y llevándolo a nuestra actualidad, es que tú puedes ayunar, tú puedes leer la palabra, tú puedes orar e inclusive demostrar públicamente de que tienes unas prácticas espirituales. Pero si no dejas que el poder de Dios, que el Espíritu Santo transforme tu corazón, estás haciendo de que ese vino nuevo se derrame. Así que esta parte de la Biblia nos habla acerca de que nosotros debemos dejar de que el poder de Jesús transforme nuestro corazón. Ese vino nuevo del que nos habla este pasaje es el poder del Evangelio actuando en nuestra vida. Aquí vemos cómo los fariseos le preguntaron a Jesús por qué es que ellos ayunaban y ayunaban una y otra vez y sus discípulos no lo hacían tan seguido. Y es que ellos practicaban sí el ayuno, pero no dejaban de que el ayuno transformara su corazón. El vino tiene un proceso de fermentación, por eso era importante que se echara en un odre nuevo. Así al liberar gases se podía expandir a comparación de un odre viejo que ya estaba seco y rígido. Hoy te quiero decir de que es importante que nosotros renovemos constantemente nuestra mente y que nos revistamos de la nueva naturaleza que Dios nos dio. Recuerda, ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. El segundo versículo que quiero resaltar es el versículo 18 que dice lo siguiente: mientras le decía esto, un dirigente judío llegó y se arrodilló delante de él y dijo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella. Jairo era un líder judío, era un líder de la sinagoga. Entonces esto significaba que no era solamente visto dentro de la sinagoga, sino que también fuera de ella. Jairo, siendo un líder judío, sabía que Jesús era una autoridad superior a él. Y vemos que en ese tiempo, tocar un cadáver, ya sea de animal o de una persona, significaba que te contaminabas y eras impuro. Imaginen lo que Jairo le estaba diciendo a Jesús en ese tiempo. Le estaba diciendo de que no importa que tú te quedes impuro, yo necesito, yo deseo, yo anhelo que puedas sanar o revivir, en este caso, a mi hija. Por otro lado, vemos a la mujer con flujo de sangre. Por 12 años sufrió con tratamientos, con medicamentos que tal vez no hicieron efectos. Una mujer que era impura también al estar con una enfermedad, que tal vez muchos la burlaban, muchos le insultaban, pero dejó de lado eso para acercarse a Jesús. No le importó si tal vez le insultaban o se burlaban de ella, porque ella sabía que Jesús podía hacer algo diferente en su historia. Su fe estaba puesta en el lugar correcto. La compasión de Jesús por ambos era algo digno de admirar. Él no los juzgó, no les puso peros, sino que actuó con gracia y un amor incondicional. Tal vez hay una situación en nuestra vida que está gritando por ayuda. Tal vez estás pasando alguna situación por 12 años que piensas que Jesús no la está viendo, no la está escuchando. Y hoy te quiero decir que Jesús tiene el poder de transformar tu corazón. De que Jesús tiene el poder para poder transformar tu vida y hacer un milagro en tu corazón. Hoy te quiero decir que Jesús está ahí para ti, no para juzgarte, sino para acompañarte y decirte de que Jesús es quien hace posible las cosas imposibles. En nuestro día a día podemos aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy, pidiéndole a Dios que nos muestre qué áreas de nuestra vida debemos entregárselas, que tal vez estamos aferrándolas o tenemos algún obstáculo que no podemos ver, pero que Dios lo puede transformar. Recuerda que no basta con cambiar hábitos externos, sino dejar que Dios transforme nuestro corazón en un corazón sensible, dispuesto y obediente a su palabra. Acompáñame a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo de meditar tu palabra. Gracias porque hoy hemos aprendido nuevamente a que debemos dejar que, Señor, tú toques nuestro corazón, de que seas tú quien transforme nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, y que podamos vivir, Señor, con una fe rendida a tus pies. Que no veamos, Señor, las circunstancias que podamos estar pasando, sino que nuestra fe, Señor, pueda ser puesta, Señor, en ti, en el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos a caminar, Señor, en tu verdad
y a que en todo tiempo, Padre Santo, podamos ser transformados, Señor, por tu palabra. Te entregamos este tiempo, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. En este tiempo con Dios aprendimos que cuando tengas miedo, actúa con fe. Y recuerda, el problema no es el vino, sino el odre viejo. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. El pasaje de hoy es Mateo 9, versículo 27 al 38, el cual prácticamente se nos presentan 3 escenas. En esas 3 escenas parte una comparación. Primero, los ciegos que reconocen a Jesús como el hijo de David, a pesar de tener una ceguera física. Los fariseos, que le llaman príncipe de los demonios, siendo ellos estudiosos de la ley, mostrando una clara ceguera espiritual. Y tercero, la acción que lleva cuando tú abres los ojos con Cristo, que significa ser obrero dentro de su ministerio. De este pasaje puedo resaltar 2 versículos que me impactaron mucho. El versículo 35 y 36 menciona lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Este pasaje, en general, se basa en 3 escenas principales. El papel que Jesús tenía como un sanador y a su vez cómo lo reconocía el pueblo. Cristo caminaba por las calles y es donde se le acercan 2 ciegos, que sin ellos poder verlo físicamente lo reconocían como el Mesías prometido. Le dijeron hijo de David. Aunque sus ojos físicos estaban cerrados, su espíritu veía con claridad y reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Y aunque Jesús les pidió que no lo divulgaran, ellos no podían callar esta maravilla que habían vivido, porque por su fe ellos habían sido sanos. A su vez, se nos muestra una comparación totalmente distinta con los fariseos. Traen a Jesús un hombre oprimido por un demonio. Cuando Jesús lo sana y lo libera de ese estado en el que él estaba como mudo por el demonio, la multitud exclama y mencionan que no habían visto nada igual. Pero estaban ahí los fariseos, hombres religiosos, estudiosos de la ley, los cuales terminan considerando a Jesús y llamándolo príncipe de los demonios, porque solamente el príncipe de los demonios podía hacer una obra así. Aquí encontramos un contraste fuerte con los ciegos. Ellos tenían un impedimento físico, pero ellos pudieron reconocer a Jesús como el hijo de David. En cambio, los fariseos, que tenían vista física y a su vez contaban con conocimiento en cuanto a las leyes y la palabra de Dios, no pudieron reconocer a Jesús de esa manera, sino que incluso blasfemaron contra él. Muchas veces esto nos puede pasar, ya que nos llenamos de conocimiento bíblico, pero no vemos la obra viva que el Señor quiere hacer dentro de nosotros. Nos cerramos y dejamos que el orgullo ciegue nuestro corazón y a su vez nos volvemos insensibles y dejamos de dar fruto. Cristo nos muestra una actitud totalmente distinta alrededor de toda la Biblia. En Mateo dice que él tenía compasión por las multitudes, que él los veía como ovejas sin pastor, pero no encontraba a su vez obreros que estuvieran dispuestos a arriesgarse como él para poder servirlos. Nos lleva a la tercera escena y la parte final, la fe. Y cuando tú abres tus ojos espirituales, también estás dispuesto a actuar. Y esto menciona a Jesús, que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y muchas veces nos encerramos en nuestros problemas, nos encerramos en nuestros propios límites, en que no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no tengo tiempo. Hay un tiempo para todo, pero no decidimos involucrarnos. Jesús no nos llama a quedarnos como espectadores. Incluso nos dice que si no hay obreros, nosotros tenemos que rogarle al dueño de la mies para que él traiga más obreros a su obra. El profeta Isaías nos deja un ejemplo claro y nos dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él responde al Señor: heme aquí, envíame a mí. Sabemos, conocemos, podemos aportar aunque sea un grano de arena a la obra. Cristo nos llama constantemente. Lo que has aprendido no es solo para ti, sino que es para compartirlo. Cristo nos llama a ser creyentes genuinos. Un creyente genuino no solamente aprende o memoriza la Biblia, sino que la vive. Es luz donde hay oscuridad y sal que sazona la tierra. Seguir a Jesús implica tomar la cruz y seguirle. Dios no busca perfección, busca obreros dispuestos y que digan: Señor, heme aquí, envíame a mí. La mies está delante de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos sentados o huir como Jonás? ¿O prefieres tú pararte donde estás y comenzar a hacer algo y aportar al reino de los cielos? Hay trabajo en todos los ministerios.
con niños, con adultos, con adolescentes, con jóvenes. No te restrinjas, no te limites. Cristo quiere usar tu vida. Sé ese vaso útil, preparado para toda buena obra. Acompáñame a orar. Señor Jesús, Dios, gracias por este tiempo que puedo compartir contigo, Señor, y que tú, Señor, seas quien guíe a cada una de las ovejas que tienes, Señor, para que comiencen a avanzar y a crecer en tu obra. No dejar que el orgullo, que la soberbia enceguezcan nuestros corazones, sino, Señor, que seas tú, Padre, siendo aquel que toque el corazón de cada uno de nosotros para que empecemos a actuar, para que tengamos una fe viva, Señor, para que tú, Señor, seas obrando en nuestras vidas y que podamos ser esos obreros que tú buscas, Señor, esos vasos nobles, útiles y preparados para toda obra, Cristo. Padre Santo, sigue tú formando a cada uno, dándole crecimiento en sus corazones y que cada día podamos responderte, Señor, diciendo, heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿Qué es lo que está pasando en ti? Yo creo que el problema principal no está en los ojos, está en el corazón. No dejemos que nuestro corazón termine cegando lo que Dios quiera hacer en nosotros. Sé tú esa persona que está dispuesta a abrirle esa parte de ti a Él para que te use. Nos vemos en un próximo video. Hoy día en nuestro tiempo con Dios vamos a hablar del pasaje de Mateo 10 de 1 a 15, donde Jesús elige a sus 12 discípulos. Jesús está ahí en el contexto del primer libro del Nuevo Testamento y elige a sus discípulos, personas completamente diferentes, de realidades distintas, pero con el mismo propósito de predicar el Evangelio. Ahí Jesús les da instrucciones claras de cómo deben ir a predicar este Evangelio y también les da autoridad para eso. Quiero destacar los versos de Mateo 10, el verso 1 y el verso 7. En el verso 1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. En verso 7 continúa, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En esos versículos, Jesús está empezando algo completamente nuevo. Literal, el Evangelio significa buenas nuevas, las buenas noticias. Entonces, imagínate en aquel tiempo para la gente algo así, muy nuevo, diferente, poderoso. Por eso Jesús les da esta autoridad de expulsar a los espíritus inmundos, de sanar enfermos y hasta dice de resucitar muertos. Si paras a pensar, es algo muy fuerte. Ese es el tamaño de la autoridad que el Señor nos ha dado. Y ahí también Jesús dice para que los discípulos vayan sin cargar cosas extras, sin cargar comida, dinero o hasta una muda de ropa extra. ¿Por qué? Porque el Señor los quiere enseñar a depender de Él. Ese es el punto. Un llamado de un discípulo es algo que es muy grandioso, porque es la dependencia de Dios. Para realizar nuestra misión y propósito, así como los discípulos, necesitamos depender de Dios, confiar y creer en su poder. Muchas veces en nuestro cotidiano, día a día, ya nos acostumbramos tanto al Evangelio, que nos olvidamos del poder que el Señor nos ha dado. Y por este poder, ¿por qué es necesario este poder? Porque cuando la gente ve estas cosas, la gente cree. Y es por eso que Jesús dijo a sus discípulos, vayan, expulsen los espíritus, sanen a los enfermos. Ese es el tamaño de la autoridad que hay en nosotros. El Evangelio es poder de Dios. Nosotros como iglesia necesitamos rescatar eso. Si tú eres un discípulo de Dios, tú necesitas parar y pensar, ¿cuál fue la última vez que yo paré para evangelizar a alguien? Que de una manera natural en mi trabajo, en mi colegio, no sé dónde tú vives, en tu casa, yo pude compartir algo que el Señor me dijo en mi corazón y orar por alguien que estaba enfermo. Necesitamos tener esta valentía,
este coraje, porque el Señor ya nos dio esta autoridad. Esa es la verdad. Necesitamos posicionarnos como discípulos, porque así es que se crece el Evangelio, así se predica la palabra de la verdad. Ese es algo que el Señor dijo a mi corazón en estos versículos, de volver a la esencia, de volver a creer en este poder que cambia vidas, en este poder que cambió mi vida y que puede cambiar la vida con quien voy a compartir. Esa es la esencia de la misión de los discípulos de Jesús. Ahora vamos a orar y pedir al Espíritu que toque nuestros corazones. Señor Jesús, gracias te damos por este mensaje, Dios. Gracias te damos por su palabra que es viva, Señor. Te pedimos, Señor, perdón porque muchas veces hemos dejado esta esencia de creer en su poder y autoridad y ejercerlo, Señor. Te pido que tú puedas en este día, Señor, nos da otra vez mucha fe, esperanza y nos revestir de esta autoridad que está en ti. Como discípulos nos posicionamos, como iglesia nos posicionamos. Señor, nos ayude a cumplir este llamado, a cumplir esta misión de compartir tu palabra con poder y autoridad, porque ese es verdadero evangelio que deseamos vivir, Señor, y compartir hasta lo más lejos que tú nos puedas llevar, empezando en nuestra casa, Dios, empezando en nuestro trabajo, en nuestros colegios, donde estamos, Dios, hasta donde tú quieres llevarnos. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Hoy es el día para compartir este evangelio con quien tú amas, con mucha autoridad y amor en Jesús. Nos vemos en un próximo video. Empecemos con el TCD. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 10, versículo 16 al 33. Aquí vemos donde Jesús les habla a los discípulos y les dice que cumplan una misión. Pero esta misión no va a ser sencilla, es difícil. Van a recibir persecución, van a ser aborrecidos y hasta por sus familiares. Jesús dice en Mateo 10, 16, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Vamos a ver aquí 3 cosas. La primera, nuestra identidad, ovejas. Esto demuestra dependencia de Dios y también que no caminemos solos, sino que constantemente necesitamos su ayuda. Segundo punto, nuestra realidad, los lobos. El mundo no siempre aceptará con cordialidad nuestra fe. Habrá, como les dije anteriormente, ¿no? Persecución, vamos a ser rechazados, algunas veces no vamos a ser aceptados, pero todo por seguir a Cristo. Y tercero, que es nuestra actitud, es ser sabios y puros. Jesús no nos llama a huir ni a ser ingenuos, sino a que vivir con discernimiento y también con carácter. Y aquí tengo un punto extra, que en la parte donde dice, prudentes como serpientes. Esta es una frase utilizada en el Medio Oriente antiguo, para referirse a la prudencia y al discernimiento. Más adelante, Jesús dice, en el versículo 22, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y algo muy importante, nosotros no perseveramos porque queremos agradar a Dios, sino porque ya somos amados por Cristo. Hoy podríamos preguntarnos, ¿he escondido mi fe por miedo a lo que otros dirán? ¿He callado en nombre de Jesús para evitar problemas? Cumplir el llamado y predicar el evangelio no es fácil. Habrá malentendidos, críticas y rechazo también. Pero Jesús pasó por esto mucho antes. Y lo dice en el versículo 24 y 25. Y nos enseña a no escondernos y a no tener miedo. Y justamente en el TCD lo repite 3 veces. No debemos temer. Dios guarda el alma y el espíritu de sus hijos. Y así lo dice en el versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios guarda el alma y el espíritu. Dios es más grande que este mundo. Oremos juntos. Amado Señor, te doy gracias por escogernos. Te damos gracias por ser llamados, es un privilegio. Pero no, Señor, si en algún momento nosotros hemos querido agradar a las personas y no a ti. Ayúdanos a depender más de tu Espíritu Santo y poder hablar con esa firmeza y con esa valentía, a no temer, Padre. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a confiar, aun cuando sabemos que debemos confiar en ti, Señor. Háganos recordar todos los días lo que nos has prometido, que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida está en tus manos.
Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Jesús lo dejó claro en el versículo 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si tememos a los hombres, vamos a callar, pero si nosotros tememos a Dios, vamos a poder confesar y proclamar las buenas nuevas. Dios nos invitó a ser sabios y a no huir, y así proclamaremos el Evangelio. Nos vemos en un próximo video. Hoy en nuestro tiempo con Dios nos toca Mateo capítulo 10 del versículo 34 al 42. En este capítulo vemos la posición de Jesús tan firme y tan fuerte, indicando que no nos acoplemos a las cosas de este mundo. Él empieza diciendo que Él no vino a traer paz, sino que Él vino a traer división. ¿Y por qué Jesús menciona esto? ¿Por qué Jesús menciona que vino a traer guerras en vez de paz? Y es que muchas veces la gente, las personas y este mundo va a pensar en sentido contrario a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos. Y es ahí donde sucede el gran problema de este ciclo. Es que nosotros seguimos el ritmo de Jesús, pero el mundo nos quiere llevar por diferentes lugares. El versículo que hoy resalto es Mateo capítulo 10, versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Este versículo es tan potente y poderoso de parte del Señor que muchas veces nosotros vivimos una vida cristiana de una manera no necesariamente que le agrada a Dios. Cada decisión o cada lugar donde nosotros vamos tenemos que entender que la presencia de Dios nos acompaña. Tomar la cruz de Jesús es también aceptar que dentro de nuestra vida cristiana van a haber conflictos, van a haber situaciones de las cuales no siempre van a ser buenas en nuestras vidas. Lo que debemos de tener en cuenta es que Jesús pagó un precio por nosotros. Jesús, cuando mostró su evangelio, Jesús, cuando dio a conocer su santa palabra, nos advirtió y nos dijo de que seguir a Cristo tiene un precio. Y ese precio muchas veces es el desprecio de las personas cercanas, es el desprecio de las amistades que tenemos de repente en los estudios, en el trabajo, por tratar de hacer lo correcto. Jesús empezó, como les decía antes, diciendo que Él no vino a traer paz, sino que vino a traer guerra. Y no porque tenemos un Dios de confusión, sino porque la santa palabra de Dios es motivo de conflictos en este mundo. Mientras Dios te dice y te orienta a que hagas las cosas con principios y valores y una ética intachable delante de Él, el mundo te dice lo contrario. El mundo te dice que sigas corrientes de las cuales no le agradan al Señor. Por eso, seguir a Cristo, tomar nuestra cruz todos los días y morir a nuestra carne es una batalla constante. Es una batalla del cristiano que debemos entregársela al Señor. Morir todos los días de manera carnal es entregarle lo mejor al Señor. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él tendrá cuidado de nosotros también. Cada decisión, cada cosa que nosotros podamos tomar, rindámonos a los pies del Señor, porque su santa presencia nos acompaña, su Santo Espíritu está con nosotros y Él no nos va a abandonar. ¿Cómo es que aplicamos la palabra de Dios en este tiempo con Él? La respuesta es clara y es que debemos ser firmes. Si nosotros no somos firmes delante del Señor, cualquier circunstancia de este mundo nos va a mover, inclusive nuestra fe puede ser movida. Jesús ya había advertido sobre esto, que muchos de los escogidos serán engañados. Y es por eso que para tú poder tomar tu cruz y poder seguir a Jesús, debes de ser una persona firme. Debes de ser una persona que no tiemble o cambie sus actitudes por causa del Señor. Debes de perseverar, debes de ser constante y tener la certeza que el Señor honra a los que le honran. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque tú nos ayudas, Señor Jesús, en todo momento, Señor. Te pedimos que esta palabra que hemos podido leer el día de hoy sea edificante para nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos puedas acompañar y que seamos firmes en tu palabra, Señor. Que nada mueva nuestra fe, que podamos seguir nuestras convicciones fuertes y claras en ti, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que podamos cargar esa cruz todos los días, Señor, y que podamos acercarnos cada día más a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén. Espero que este tiempo con Dios sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Hoy, en nuestro tiempo con Dios, el pasaje que nos corresponde es Mateo capítulo 12, verso del 1 al 21. En este pasaje veremos cómo Jesús desafía la interpretación legalista por parte de los fariseos y cómo Él afirma su autoridad mesiánica. El versículo que quiero resaltar el día de hoy es Mateo capítulo 12, verso 7, que dice: Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. Partamos desde la instrucción del sábado. Sabemos que en Éxodo capítulo 31, verso 13, Dios establece que cuidemos el día sábado. ¿Cómo? Como una señal, un pacto que tenía entre Él y su pueblo. De esta manera, ellos se santificarían aquel día para un Dios santo. Pero cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y leemos la Escritura, vemos en este capítulo cómo los fariseos comienzan juzgando o condenando la actitud de los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos estaban comiendo en el día sábado. Y posteriormente también Jesús sana a un hombre con la mano seca en el día sábado. Pero realmente, ¿cuál es el fondo de esta condenación? ¿Estaba equivocado o no? Si nosotros vemos, la interpretación de parte de los fariseos era una interpretación hipócrita. Ellos colocaban vallas altas, colocaban normas humanas o interpretaciones humanas que las personas no podían llegar a alcanzar. Hacían imposible el poder seguir a Dios de esa manera. Cuando Jesús vino, Jesús cambió ello. Nos enseñó en este versículo que vale más la misericordia que los sacrificios, que vale más que nosotros podamos amar a nuestro prójimo y podamos mostrar una actitud de amor y cumpliendo con el segundo mandamiento más importante, ama a tu prójimo como a ti mismo, y dejar de lado esas normas o esas tradiciones humanas que nos hacen más imposible poder llegar a Dios. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte, necesitamos aprender que Jesús no desea que vivamos una fe superficial, una fe que solamente se guía de interpretaciones humanas, sino todo lo contrario, que podamos vivir realmente como Jesús vivió aquí, en base a la misericordia. Dos cosas muy importantes. Analicemos cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios. ¿Estoy viviendo una vida de apariencias o una relación personal con Dios? Y otro, ¿cómo trato a las demás personas? La manera en que soy con los demás debe reflejar mi relación con Dios. De esa manera podemos ser un referente de Dios en la tierra, misericordiosos con todos. Vivamos una vida de más esencia y menos apariencias. Oremos juntos. Amado Señor, te damos gracias, Papá, por este día y por cómo nos hablas. Te pedimos en esta hora perdón si nuestro corazón ha sido para condenar o ha sido viviendo una fe de apariencias. Ayúdanos a vivir esa relación personal contigo y también poder reflejarlo aquí en la tierra, siendo misericordiosos con todos. Te damos gracias por tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que este tiempo nos anime a vivir una verdadera relación con Dios. Bendiciones, hermanos. Nos vemos en un próximo video. Hoy meditaremos en el pasaje de Mateo, capítulo 12, versículo 22 al 37. Para ponernos en contexto, en el versículo 22, Jesús acababa de hacer un milagro asombroso, sanando a un ciego y mudo. Ante tal hazaña, las personas que estaban alrededor se asombraron, se maravillaron, pero había otro grupo que no estuvo conforme con ello, que fueron los fariseos. Los fariseos miraron con envidia y con mucho orgullo lo que Jesús había hecho por tal milagro. Y con el corazón endurecido, lo acusaron maliciosamente y blasfemaron contra él. Ante tal blasfemia, Jesús defiende su autoridad y también nos enseña que un reino dividido en dos no puede prosperar, sino que aprovecha la confrontación para darnos una lección magistral sobre coherencia espiritual. Nos enseña que lo que sale de nuestra boca no es un accidente, sino es el resultado directo de lo que almacenamos en lo más profundo de nuestro ser. En este caso, Él nos revela que el problema real de los fariseos no era que estén ciegos de vista, sino que el problema más grande era la raíz que había en sus corazones. De todo este pasaje nos enfocaremos en dos versículos, el 33 y el 34. Y dice la palabra del Señor, en el versículo 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. En el versículo 34, parte B, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí Jesús establece un principio espiritual y natural. La identidad precede la actividad. En la Biblia nos enseña que hacemos todo lo que somos. La identidad
vendría a ser lo que hay en nuestro interior, la raíz de árbol. Y la actividad es lo que hacemos, decimos o hablamos, vendría a ser el fruto. Primero hablemos de la naturaleza del árbol. A lo que se refiere el versículo 33, Jesús utiliza esta metáfora para decirnos que es un sinsentido, un imposible el querer pegarle un fruto bueno a un árbol que está podrido o enfermo por dentro. A veces nosotros hacemos eso mismo en nuestra vida diaria, en tratar de hablar mejor, en tratar de controlar nuestro mal humor o de portarnos bien, cuando en realidad nuestro núcleo está despegado del Señor, el núcleo que viene a ser nuestro corazón. Un árbol de limones siempre dará limones, y eso pasa con nosotros. Si queremos que nuestros frutos en cómo nos comportamos sea amor, fe, como dice la carta de Pablo a la iglesia de Gálatas, tendremos que hacer que nuestra esencia sea llena del Espíritu Santo. Ahora vamos al versículo 34, que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es abundancia? Abundancia es algo que rebasa, algo que está completamente lleno y sobreabunda. Imagina que tu corazón es una jarra de agua y esa jarra de agua está llena de agua sucia. Por más que por fuera esa jarra sea preciosa y se vea de los colores más lindos, cuando alguien mueva o sacude esa jarra, lo único que va a salpicar es agua sucia. Lo mismo pasa con nosotros también. Cuando estamos en un momento tenso o estamos hablando de chacota con nuestros amigos en un momento más relajado, es donde de verdad sale lo que tenemos adentro. Y eso que sale, que decimos, es lo salpicado. Cuando estamos cansados, fatigados, cuando llegamos tarde del trabajo, cuando no salen las cosas como queremos, es ahí que lo que sale de nuestra boca es simplemente lo que ya estaba guardado en abundancia dentro de nuestro corazón. El corazón es como un depósito. Si guardamos rencor, saldrá crítica. Si guardamos gracia, saldrá bendición. Por ejemplo, los fariseos criticaban a Jesús. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban llenos de orgullo, estaban llenos de religiosidad, no de amor hacia Dios. Es por eso que el fruto de sus labios no fue bendición o adoración, fue juicio. Finalmente, Jesús nos invita a una autoevaluación honesta. No nos pide que solo cuidemos la gramática. No nos pide que cuidemos solo la apariencia de cómo nos hablamos o cómo nosotros nos limitamos en la manera en la que nos dirigimos a los demás o lo que pensamos. Sino nos dice que cuidemos nuestro inventario interno, ese almacén, el núcleo de nuestros pensamientos. ¿Qué estamos dejando entrar? ¿Qué estamos craneando todas las noches cuando descansamos? Cuando estamos a solas y no hay nadie que nos vea. Porque eso, lo que hoy pensamos en silencio, mañana será lo que digamos en voz alta. Jesús nos enseña que las palabras no son accidentales, sino que vienen de algo más profundo dentro de nosotros, lo que hemos sembrado en nuestro interior. Nuestras palabras son simplemente el eco de lo que habita en nuestro espíritu. La transformación como hijos de Dios no empieza en la lengua, empieza en el altar de nuestro corazón. No basta a veces con solo ir a la iglesia y escuchar la palabra. Tenemos que leer su palabra, tenemos que escudriñar sus escrituras, llenarnos del Señor y de su Espíritu Santo, para que sea eso lo que llene nuestro depósito y para que sobreabunde solamente su palabra y su gracia dentro de nosotros. Y nos preguntamos, ¿pero cómo puedo mantenerme limpio? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cuido mi corazón o limpio lo que hay dentro de él? El Señor nos dice en el capítulo 15 de Juan: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Lejos de mí nada podéis hacer. ¿Qué nos quiere decir eso? Que tenemos que permanecer en la vid, que es Jesús, para que Él pueda transformar todo, pueda cambiar todo. Así conforme dice su palabra también, ¿no? El que comenzó la buena obra la perfeccionará en nosotros. Y así como el Señor irá perfeccionando nuestros hábitos, nuestra manera de hablar, nuestros pensamientos, de esa manera y de esa misma forma el Señor comenzará y transformará nuestro corazón. No te enfoques en cambiar solo tus palabras. Enfócate en no soltarte y enfócate en aferrarte a Jesús. Que sea Él quien se encargue de transformar nuestra boca y la convierta en una fuente de vida. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, en este día, Señor, te entregamos nuestro corazón, Padre Santo. Te reconocemos como la vid y nos aferramos a ti para que limpies cada raíz, Señor. Limpia cada cosa que esté en nuestro corazón y transfórmanos conforme a tu palabra. Transfórmanos, Señor, en nuevas criaturas todos los días. Haz que nuestra boca suelte palabra de bendición y nunca de maldición, Señor. Que no vayamos en contra de ti con nuestras acciones o lo que decimos como hicieron los fariseos, Señor.
guárdanos, protégenos. Te alabamos y te adoramos, Padre Santo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Recuerda, si cuidas la raíz, El fruto llegará por añadidura. No nos despeguemos de Jesús y sea Él quien siempre habla a través de nosotros. Bendiciones y nos vemos en un próximo video. En el pasaje de Mateo 12, del 38 al 50, los fariseos, quienes eran maestros de la ley, demandaban a Jesús otro milagro. Ellos querían ver una gran señal del cielo. Y la verdad, Jesús ya había hecho innumerables milagros. Justo acababa de sanar a un endemoniado que era ciego y mudo. Es impactante porque los fariseos ya habían visto milagros, sanidades, liberaciones, pero aún así pedían una señal más a Jesús. Y la verdad, su intención era que Jesús cayera. Ellos habían decidido ya en sus corazones no creerle. Así que este pasaje nos confronta porque muchas veces, sin querer, actuamos como los fariseos. El versículo del día de hoy es Mateo 12, 38 al 39. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal. Más señal no le será dada sino la señal de Jonás, profeta. Este texto nos enseña lo siguiente: buscamos señales cuando ya se nos dio la señal más grande. Ellos tenían a alguien que era más grande que Jonás. Tenían a alguien de quien emanaba la sabiduría que había sido puesta en Salomón. Ellos tenían al mismo Jesucristo en persona. Muchos a veces decimos: no, quiero ver una señal para que mi fe sea más grande. Necesito ver una señal de Dios para poder crecer y para poder creerle aún más. Pero la Biblia nos muestra que los milagros por sí solos no producen una fe genuina si el corazón no está dispuesto. En el versículo 40 nos apunta que la señal más grande ya se nos fue dada, donde en la cruz, en la resurrección y en la venida del Espíritu Santo. No necesitamos una gran señal porque Jesús se hizo y fue la señal más grande en la tierra. Lo segundo es que nuestra vida es una señal para que otros crean. Jesús vive hoy a través de nosotros, a través de su iglesia. Cuando alguien ve una vida transformada, cuando alguien ve el perdón donde hubo odio y cuando alguien ve esperanza donde no la había o donde había dolor. Esa es una señal del poder de Dios aquí en la tierra. Lo tercero es que la señal que tenemos hoy es su palabra. Estamos viviendo en una generación que quiere vivir muchas experiencias, pero descuida lo fundamental, que son las escrituras. A veces buscamos señales cuando Dios solamente quiere que obedezcamos aquellas señales que Él ya nos dio. Dios sigue hablando, guiando, corrigiendo y transformando por medio de su palabra. Y quiero decirte que una señal milagrosa que ocurre cada día en nuestras vidas es nuestro corazón dejando ser transformado a través de su palabra. Por último, Jesús termina diciendo en el versículo 50: porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. La familia de Dios se caracteriza por algo en común. Es que todos buscamos hacer la voluntad de Dios, a pesar de las señales y las no señales que pudieran haber. Lo que nos caracteriza es que como familia buscamos siempre obedecer a Dios en su palabra. Ahora quiero hacerte 3 preguntas. ¿Qué demuestra un corazón que pide señales constantemente? ¿Qué señal le estás pidiendo a Dios? ¿Será que es momento de ver a Jesús antes que ver las señales? Cuando dejamos de pedir señales y empezamos a seguir a Jesucristo, descubrimos que Él siempre fue suficiente. ¿Oramos juntos? Señor, yo te doy gracias por este gran día que nos regalas. Señor, en este día aprendimos que más allá de las señales, Dios, tu presencia en nuestra vida es mucho más que suficiente. Ayúdanos, Señor, a permanecer con la mirada siempre enfocada en Jesús. Dios, que a pesar de las dificultades, Señor, la gente también pueda ver en nosotros esa señal de que tú eres el Dios vivo y verdadero. Ayúdanos a caminar firmes en la fe, Señor, y que si nuestra fe se tambalea, a recordar todas las promesas que tú nos diste a través de tu palabra. Te pido y oro por cada hermano que está escuchando en este momento este mensaje, Señor, que tú bendigas su vida y, Señor, aprender a caminar siempre confiando en ti.
Gracias, Padre, por darnos la mayor señal y la más grande de todas, que fue tu amor de Jesucristo en esa cruz para nosotros, para nuestra salvación y para poder pasar una eternidad contigo, Dios. Gracias, amado Jesús, en tu nombre, amén. Bueno, recordemos que Jesús siempre va a ser más importante que una señal. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. El pasaje del día de hoy es Mateo 13, del 1 al 17, donde Jesús está enseñándonos su famosa parábola del sembrador. La multitud que estaba escuchando a Jesús estaba muy familiarizada con lo que Jesús les estaba enseñando, porque era una tarea muy llevada a cabo justamente en Judea del siglo I. Pero aún sabiendo y conociendo esa tarea, no lograron entender el propósito y a fondo el mensaje que Jesús le estaba transmitiendo. El versículo que quiero recalcar el día de hoy es Mateo 13, del versículo 16, que dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En esta parábola podemos ver al menos 4 tipos de tierra donde cayeron las semillas que el sembrador salió a tirar en el campo. En primer lugar, algunas cayeron junto al camino y las aves la comieron. En segundo lugar, otras cayeron en pedregales donde no había mucha tierra y cuando el sol salió las quemó porque no tenía mucha profundidad. En tercer lugar, otra parte cayó sobre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. En cuarto y finalmente lugar, otra parte cayó en buena tierra y dieron mucho fruto. Hasta este punto, si alguien, como al menos como yo, no tiene mucha experiencia sobre la agricultura o el cómo cultivar, esto puede sonar bastante interesante, pero para los que escuchaban a Jesús en ese momento, recordando el público de Jesús, eran personas que conocían de esto, eran personas que diariamente trabajaban con esto, pero aún así no pudieron ver el mensaje que estaba al fondo de lo que Jesús estaba transmitiendo con esta parábola. Por esa razón, el Señor, al finalizar la parábola, les dice así: el que tiene oídos para oír, que oiga. Hasta este punto Jesús ya había acabado de hablarle a la multitud, y sus discípulos se acercaron a preguntarle la razón por la que les había hablado de esta forma y no de una forma más directa y más concreta. Y la respuesta de Jesús es sorprendente. Jesús le dijo a sus discípulos que a ellos, es decir, a la multitud, no les era dado saber los misterios del reino, pero que a ellos sí, a sus discípulos sí. La razón: el corazón del pueblo se había entorpecido, cumpliéndose en ellos la profecía de Isaías en el capítulo 6 del versículo 9 al 10. Con sus oídos oían pesadamente y no lograban entender lo que el Señor les estaba predicando. Habían cerrado sus ojos al Señor y esta era la consecuencia de ello. Los discípulos sí tenían el corazón receptivo a las palabras del Señor y lo habían reconocido ya como el Mesías, a pesar de sus tropiezos, y por eso se les dio a conocer en su totalidad la enseñanza del Señor. De la misma manera se aplica a nosotros, hermanos. Somos bienaventurados, como dice el pasaje, porque nuestros ojos ven. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora podemos ver, como el apóstol Pablo cuando caminaba hacia Damasco y cayó y sus ojos fueron abiertos. De la misma forma nuestra ceguera fue quitada. Y ahora le oímos, reconocemos su voz cuando nos sumergimos en su palabra, cuando escudriñamos su palabra. Por eso somos bienaventurados si permanecemos en su evangelio tal como discípulos. Acompáñame en una breve oración. Bendito Dios, te damos gracias por la palabra que pudimos compartir el día de hoy, Señor. Gracias porque tú nos has dado nuevos ojos para verte y nos has abierto los oídos, Señor, para escucharte. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Espero que haya sido un momento de mucha edificación para ti, querido hermano. Nos vemos en un próximo video. Jesús habla exactamente de eso en Mateo 13, del 18 al 30, el cual nos cuenta 2 historias: la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. En la primera, Jesús nos detalla y explica 4 tipos de terrenos distintos donde la semilla cae, pero el resultado va a ser diferente en cada caso. El versículo que quiero resaltar es Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por 1. Y vamos a usar un poco nuestra imaginación para identificar cada parte de ese terreno.
El primero nos encontramos que la semilla cae al costado del camino, y esto representa cuando escuchamos la palabra, pero no la entendemos o no la dejamos entrar en nuestro corazón. Es decir, mostramos un corazón endurecido o un corazón indiferente, y esto puede ser por distracción, por rutina, o simplemente porque en ese momento Cristo no fue nuestra prioridad. Luego encontramos que la semilla cayó en pedregales, y esto equivale a un corazón que recibe la palabra con mucha emoción, con mucho gozo, pero al no tener una raíz profunda, cuando llega la prueba, cuando llega la aflicción, simplemente se aleja. La verdadera fe necesita tener raíces profundas para que estemos dispuestos a soportar la aflicción, para que estemos dispuestos a atravesar el dolor, y no debería ser una fe con una raíz corta y superficial. Luego nos encontramos en la tierra con espinos, y aquí la semilla crece, pero las preocupaciones de este siglo, como la ansiedad, el estrés o el trabajo, o también el engaño del dinero, la ahogan. Es decir, el crecimiento se detuvo, la palabra fue desplazada. ¿Por qué? Porque preferimos o le dimos más cabida, más importancia a que otras cosas crezcan y no crezca la misma palabra de Dios. Por último tenemos la buena tierra. Es un corazón que oyó, que entendió y dio fruto. Jesús no nos está hablando de tener un corazón perfecto, sino un corazón dispuesto, un corazón humilde, que deja que Dios obre a través de su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo. Es el Señor quien obra en su tiempo, a su manera, aún con aflicciones, aún con pruebas, aún con distracciones que nos podamos tener en este mundo. Es un corazón que escucha, es un corazón que reflexiona, que aplica la palabra y persevera. El sembrador fue el mismo, la semilla fue la misma. Lo único que hizo la diferencia en cuanto al resultado fue el tipo de terreno donde cayó la semilla, es decir, nuestro propio corazón. La palabra de Dios siempre tiene poder. El resultado va a depender del estado de nuestro propio corazón. No se trata de cuánto escuchamos, sino de cuán dispuestos estamos a permitir que esa palabra transforme nuestra vida. Y este no es un mensaje para pensar en otra persona y decir, bueno, es el fruto de esa persona, sino para mirarnos a nosotros mismos y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre la verdadera condición de nuestro corazón. Podemos preguntarnos qué tipo de terreno somos, ¿no? ¿Qué clase de tierra soy? ¿O cómo puedo preparar mi corazón y mi mente para que sean esa buena tierra que dé fruto a su tiempo? En Mateo 13:30 leemos: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Nos habla de un hombre que sembró trigo, esa semilla, en un día, pero también vino un enemigo que sembró cizaña en ese mismo lugar. Cuando creció, los siervos quisieron arrancar la cizaña, pero el dueño dijo no, porque puede dañar el trigo. Dejen que crezca juntos hasta la siega. Y esta parábola nos enseña tres cosas. Primero, no todo lo que crece junto viene de Dios. Hay cosas que parecen similares, pero no tienen la misma raíz. Segundo, no nos toca a nosotros arrancar a esas personas. Nosotros no conocemos el corazón de las personas como lo conoce Dios. Y no somos tampoco el Espíritu Santo para tratar de cambiarlos. Nuestro rol no es condenar, sino es crecer como el trigo. Tercero, habrá un día de cosecha y esa es nuestra esperanza. La justicia de Dios no tarda en llegar, llega en el momento oportuno. El Señor lo hará en su tiempo, cuando la misión esté completa. Mientras tanto, nosotros debemos de continuar esparciendo la semilla del Evangelio y maravillándonos de lo que Dios puede hacer. Recordemos que para poder dar fruto, no basta con solo oír la palabra, necesitamos entenderla. Es por ello que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos dé ese entendimiento, esa revelación, y la palabra pueda bajar a nuestro corazón y así poder aplicarla a nuestro día a día. Acompáñame a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que es poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras o nos quieres mostrar, Señor, cómo está verdaderamente en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a no autoengañarnos creyendo que tenemos cierto tipo de corazón cuando en verdad es diferente. Gracias, Señor, porque tú eres esa luz, esa verdad, el único camino para poder hacer tu voluntad. Y gracias por este tiempo y porque nos ayudas a seguir creciendo, a seguir conociéndote, a poder amarte más. En el nombre de Jesús, amén. Espero que este tiempo haya sido de gran bendición para ti. Nos vemos en un próximo video. Hoy hablaremos acerca del final de la vida de Juan el Bautista.
Este relato lo encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 14, los versículos del 1 al 12, y realmente te animo a que te tomes un momento para que los puedas leer. Hoy voy a tomar 3 versículos para resumir lo que pasó aquí. Los versículos 3 y 4 dicen así: Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te está permitido tenerla. Y versículo 10, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. En esta historia vamos a encontrar a 3 personajes. El primero de ellos es Herodes el tetrarca, hijo del famosísimo rey Herodes, que cuando Jesús era bebé intentó desaparecerlo. Este Herodes, al igual que su padre, no temía a Dios para nada. Y realmente, a pesar de ser judío y de conocer la ley, no la obedecía. Por eso es que nosotros vemos que en realidad él había tomado a la mujer que era de su hermano, cosa que en realidad, de acuerdo a la ley de Dios, eso era algo que estaba condenado. Luego está Herodías, mujer del hermano de Herodes, que era Felipe. Ella en realidad había dejado a su marido y se había ido a vivir con su cuñado. Y en tercer lugar, tenemos a Juan el Bautista, un gran siervo de Dios, llamado por el Señor para preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista, en realidad, predicaba del reino de Dios y él bautizaba a hombres y a mujeres, ¿no? Y los llevaba al arrepentimiento. Él estaba preparando esos corazones para que tuvieran su encuentro personal con el Señor Jesús, para que lo pudieran recibir a él como Mesías, como Salvador, como Señor. ¿Y qué sucedió con estos 3 personajes? Pues bueno, Juan el Bautista tenía un ministerio muy público. La verdad, todo el mundo lo conocía en ese entonces y lo respetaba mucho. Podían ver de repente a Juan a orillas del río Jordán bautizando a hombres y a mujeres y también enseñando acerca del reino de Dios. Y también él era muy conocido por los líderes religiosos, por los líderes políticos y por todo el pueblo. Es más, tenemos también otro evangelio que nos habla acerca de que Herodes respetaba mucho a Juan el Bautista y que le agradaba mucho escuchar sus enseñanzas. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues sucede que un día Juan decide confrontar a Herodes con su pecado. Y fue muy honesto y muy sincero, muy directo en decirle que lo que él estaba haciendo, tomando la mujer de su hermano, no era correcto ante los ojos de Dios. Y esto le costó su propia vida, pues sabemos que al final él, al principio es encarcelado, pero luego muere decapitado. Tal vez aquí podrías hacer un alto y pensar, si tan solo Juan el Bautista se hubiera quedado callado y no hubiera dicho nada, de repente no hubiera muerto, ¿verdad? Y hubiera seguido vivo. Pero en realidad no es así. La vida de Juan el Bautista como siervo de Dios no fue en vano, y mucho menos el final de su vida. En realidad, todo esto nos deja hasta el día de hoy una gran lección a nosotros, que como hijos de Dios, en realidad nuestra fe jamás debe estar puesta en juicio. Jamás debemos pensar primero en agradar a los hombres que agradar a Dios. Para nosotros, nuestra fe, nuestros principios, nuestras convicciones jamás deben estar puestas en una balanza para saber si realmente es mejor que yo agrade a Dios o es mejor que yo agrade a los hombres. Al inicio de esta meditación te hice una pregunta. Si tal vez conocías a alguien en tu entorno que de repente tú sabías que por ahí está viviendo de alguna manera incorrecta delante de Dios. Quizás algún familiar, algún amigo en el trabajo, no lo sé. Pero yo me encontraba en una situación así y no es fácil a veces poder de repente confrontar con su pecado a esa persona, decirle la verdad, ser honesto y ser sincero. Y mira que a Juan el Bautista le costó hasta su propia vida. Como hijos de Dios, somos llamados a ser valientes. En realidad somos llamados a ser luz en este tiempo. Y este tiempo que realmente lo vemos que está cada día más difícil y más complicado. Pero debemos mantenernos firmes en nuestra fe y firmes en nuestras convicciones. En este mundo nosotros no podemos estar negociando con nuestra fe, pensando que de repente mejor le caigo bien a esa persona o mejor le agrado al Señor. Es mejor decir la verdad. Es cierto que hoy en día vivimos en un mundo muy difícil y a las personas no les agrada escuchar la verdad. La gente realmente prefiere vivir muchas veces en oscuridad y es que el pecado produce eso. El pecado, ¿qué es lo que hacen las personas? Las ciega, ¿no? Ese es el efecto que causa el pecado. Y entonces cuando tú les hablas con la verdad, les muestras la luz, eso les afecta. Es como estar de repente en un cuarto oscuro, ¿verdad? Y de repente tú mueves la cortina, ingresa todos los rayos del sol y eso te produce un choque, ¿verdad? Lo mismo, ese efecto causa en las personas que viven en tinieblas, en oscuridad, cuando tú les hablas y les muestras cómo es la luz de la palabra de Dios. Cuando nosotros vivimos en esa verdad y cuando nosotros enseñamos esa verdad, a veces eso no le va a agradar a todo el mundo. Sin embargo, esa no debe ser nuestra motivación. Nuestra real motivación debe ser primero agradarle a Dios, como lo fue para Juan el Bautista.
porque en realidad nosotros debemos saber que a nuestro Dios le agrada muchísimo cuando nosotros estamos anteponiendo nuestra fe, nuestra convicción delante de Él a cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Es lo más importante para nosotros como hijos de Dios, recordar eso, que nosotros estamos cumpliendo su propósito y que al final, en realidad la obra no la vamos a hacer nosotros, la hace el Espíritu Santo. Él es el que habla al corazón de las personas y que en su tiempo tocará hasta el corazón más duro. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza a nuestras vidas? En primer lugar, debemos examinarnos a nosotros mismos, porque no debemos pretender confrontar a una persona con su pecado si primero la palabra de Dios no me confronta a mí con mis pecados. Así que primero debemos evaluarnos a nosotros si es que realmente estamos bien delante de Dios o si hay algún área en nuestra vida en la cual nosotros debemos rendirle al Señor, pedirle perdón al Señor y que Él trate con nosotros primero, que podamos alinearnos a vivir una vida como a Él le agrada. Y en segundo lugar, seamos valientes, como lo fue Juan el Bautista. Antepongamos primero la verdad. No callemos, no tengamos temor. Si conocemos de alguien cercano que en realidad no está viviendo de manera adecuada, pues oremos al Señor y pidámosle que Él nos dé el valor, la fortaleza, el tiempo, el momento para poder hablar con esa persona y mostrarle siempre que nuestro Dios es un Dios de amor, porque nuestro Dios lo que quiere no es condenar a esa persona, ¿verdad? Él busca al final darle perdón, darle una restauración, cambiar su vida. Recordemos que esa es la realidad del Evangelio que nosotros proclamamos y predicamos. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias por esta meditación en tu palabra. Gracias porque nos enseñas y nos recuerdas a través de la vida de Juan el Bautista, un siervo tuyo, Señor, que hasta el día de hoy nuestros principios delante de ti no pueden estar en tela de juicio. Perdónanos si en algún momento nos hemos equivocado, hemos pecado contra ti, prefiriendo la aceptación, la aprobación de las personas, Señor, antes que el que tú realmente te agrades en tu corazón, porque veas que estamos, Señor, hablando lo que es correcto delante de ti, si es que estamos realmente diciéndole a las personas que no deben vivir en el pecado y sobre todo, llévanos a vivir una vida que sea luz para los demás. Te damos gracias por este hermoso tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Espero que sigas meditando en su palabra y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos en un próximo video. El pasaje que nos corresponde el día de hoy es Mateo capítulo 14 del versículo 13 al 21. Prácticamente lo que menciona o hay un resumen es sobre la compasión de Jesús por la multitud y a la vez también el milagro de Jesús, ¿no? Donde se menciona la compasión de Jesús por las 5,000 almas, donde Jesús ordena a sus discípulos alimentar a través de los 5 panes y 2 peces. En este versículo resalto lo siguiente: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No me imagino la cantidad de personas que salieron del lugar sin importar el tiempo, la distancia y como también no había tiempo de poder prepararse en cuanto a sus recursos necesarios para poder llevar. Sin embargo, estaba frente a Jesús, quien podía responder ante las necesidades de las personas, pero Jesús no respondía por responder, sino que la gente tenía que prestar atención a lo que Jesús le decía. Entonces, a través de ello, intervino Jesús y sanó a los enfermos. Paso siguiente, un aspecto muy importante, donde Jesús ordena también a sus discípulos a alimentar a una multitud de 5,000 personas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Sus discípulos no estaban en la capacidad de poder atender porque solamente tenían 5 panes y 2 peces. Se topó con una realidad donde, basado en la lógica, no se podía dar una solución. Y dijo: maestro, aquí solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces, notamos algo muy importante si lo traemos a nuestra vida diaria. Si nos enfocamos tanto en lo que nuestros ojos ven y no a nuestros ojos espirituales, que es la fe, entonces nos vamos a ver muy limitados y vamos a creer que al que seguimos no es suficiente. Esperamos algo más, algo sobrenatural. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesús no va a venir, te va a decir: aquí está este alimento y que te doy para que tú puedas sustentarte. No, tú tienes que creer, tú tienes que servir al Señor, tú tienes que estar dispuesto a dejar todas tus cargas primero al Señor y después estar atento a lo que Él quiere decir.
que es muy importante, la visión del Señor. Concretando el siguiente punto, en Mateo capítulo 14, versículo 19, entonces mandó a la gente a recortarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Mencionaba que los discípulos se habían topado con una realidad, pero hay algo muy importante que tenemos que resaltar, que es la visión de Dios. ¿Y qué es la visión de Dios? La visión de Dios es un poder de Dios que tiene un propósito. Nos da propósito, nos da sentido y también nos conecta con el Señor. Entonces no es solamente creer, sino también es tener sentido y dirección a la vida. En 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Para poder cerrar este punto, en Salmo 113 dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Cuán importante es todo aquel, como nosotros hermanos en la fe, nos acercamos al Señor, seamos compasivos unos con otros, extendiendo nuestras manos por un necesitado. De repente no necesariamente económicamente, pero que es importante es orar, visitar, discipular, ¿no? Que es muy importante, porque muchas veces eso no es tan visible frente a nuestros ojos, pero ante los ojos de Dios es muy necesario, porque requiere que le demos alimento espiritual, que la visitemos y que siempre estamos dispuestos a pagar ese precio. Acompáñanos a orar para poder cerrar este tiempo de devocional. Amado Dios, te damos gracias por ese tiempo que tú nos permites, Señor, seguir escudriñando tu palabra. Ayuda, Señor, en este tiempo también a poner en práctica, Señor, a poner nuestra mirada en ti, a que nuestra visión sea, Señor, ampliada a través de ti. También, Señor, seamos jóvenes compasivos, con un corazón alegre, un corazón dador, y que nuestras manos puedan extender, Señor, con lo necesario, con un corazón, Señor, dispuesto a dar, Señor, como nos enseña en tu palabra. Gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. En este tiempo con Dios aprendimos 2 cosas muy importantes. 1, que cuando nosotros como hijos de Dios nos acercamos al Señor, Dios va a expandir nuestra visión. Y 2 punto, Dios también va a seguir preparando nuestros corazones para tener un corazón dispuesto para los demás. Nos vemos en un próximo video. Dios lo bendiga. El día de hoy nos corresponde el libro de Mateo capítulo 14, versículo del 22 hacia el 34, y vemos aquí en la historia de Jesús que se encontraba con sus discípulos en un tiempo en el que él pedía estar a solas para poder tener intimidad con su Padre. Y al encontrarse los discípulos a solas y ya se había oscurecido, ellos al ver que la tempestad estaba muy fuerte se asustaron, y cuando de pronto Jesús se acercó le dijo: no tengan miedo, porque yo estoy aquí con ustedes. Y el versículo que te voy a leer el día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 15, versículo 27. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy contigo. Este versículo nos habla y nos anima a la vez de recordar que no debemos de tener miedo, porque Jesús se encuentra presente en cada situación y circunstancia. Y de la misma manera como le habló a los discípulos en este tiempo, en la actualidad, Él está hablando a nuestras vidas de que Él tiene el control de todo y nos da esta palabra de ánimo, como lo menciona aquí, y dice: yo estoy aquí. Él está presente en toda situación, no se encuentra alejado ni está aislado. Así como estuvo presente en esos momentos difíciles que se encontraban los discípulos, Él también está ahora presente en tu vida. En el versículo 31 menciona que de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? Y les dijo Jesús: ¿por qué dudaste de mí? Jesús, al ver la situación en la que se encontraba Pedro, observa cómo se encontraba lleno de temor y de angustia. Y es por eso que Él extiende y le habla diciéndole: ¿por qué tienes tan poca fe? Ahora yo te llevo a este tiempo a preguntarte: ¿estás teniendo poca fe? ¿Cómo está tu fe en la actualidad? ¿Cómo te encuentras tú delante de Dios? ¿Cómo nos estamos presentando delante del Padre? Y cómo realmente está nuestra fe para poder seguir caminando con Jesús. La vida del creyente no es fácil. Dice la palabra de Dios que es importante agradar a Dios. Y al mostrar el agradar a Dios, también lo estamos haciendo mostrando nuestra fe en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana.
Y como hijos de Dios, debemos ser renovados cada día para que nuestra fe sea una fe genuina, una fe sincera y una fe agradable ante los ojos de Dios. En el versículo 36 menciona que les suplicaban que permitieran a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que estaban a Jesús eran sanados. Vemos aquí en el versículo que al ver de toda esta situación que se presentaban, los discípulos que habían pasado un momento difícil, un momento de temor, también fueron a exponer y exclamar a otros de poder saber de que Jesús, el Hijo de Dios, estaba yendo a ese lugar y la gente empezaba a llamarse unos a otros para poder ser atendidos. Y la palabra nos habla aquí que tan solo tocaban el borde de su manto, ellos eran sanados. Había una necesidad, y no solamente una necesidad física nos puede llevar a Jesús, sino también una necesidad espiritual. ¿Cómo te encuentras tú el día de hoy? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cómo te presentas delante del Padre? ¿Cómo eres realmente tú, tu posición como hijo de Dios? No solamente aquel que no es creyente tiene una necesidad, sino que como hijos de Dios día a día tenemos diversas necesidades. Por eso es importante día a día tener ese toque de parte de Dios. En este capítulo hemos podido aprender el día de hoy y llevarnos a la reflexión que como hijos de Dios es importante que cada día debemos de presentarnos delante de Él entregando todo temor, todo miedo, toda angustia delante del Padre. También nos enseña en este capítulo que es importante nosotros como hijos de Dios aumentar nuestra fe. Los procesos que estamos pasando en la actualidad también son procesos que pasaron los discípulos al caminar con Jesús. Y al terminar podemos observar en el versículo 36 que esta necesidad no solamente había en los discípulos, sino también a todo aquel que no conocía a Jesús. Nos lleva la palabra de Dios a que debemos de hablar a otros de que puedan conocer a Jesús para tener ese toque especial que no solamente tú lo has experimentado, sino que otros necesitan tener esa experiencia personal con Dios. Ahora quiero que me acompañes a poder orar juntos. Amado Dios, gracias porque nos has dado la oportunidad de poder compartir tu palabra. Hemos podido entender que en toda situación tú siempre vas a estar presente, que en toda circunstancia tú nos acompañas. Nos has enseñado también en tu palabra que no debemos ser hombres ni mujeres de poca fe, porque tenemos la certeza y la seguridad que tú estás a nuestro lado. También podemos reconocer que tan solo con un toque de parte tuyo, tú puedes transformar todo momento, toda situación. Es por eso que en este día entregamos todo nuestro ser completamente a ti, para poder cada día ser renovados por tu Espíritu y llenos de tu presencia, y seas tú glorificándote. En el nombre de Jesús, amén. Espero que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida, así que nos vemos en un próximo video. Bye. Hoy, en nuestro tiempo con Dios, nos toca hablar acerca del pasaje que encontramos en Mateo 15, del versículo 1 al 20. En este contexto, Jesús se encuentra con un grupo de fariseos, quienes señalan a los discípulos de Jesús como contaminados por haber comido algo sin antes lavarse las manos, ya que este era una tradición que se había impuesto sobre la ley. En esta oportunidad, déjame hablarte acerca de Mateo 15, específicamente de los versículos 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, Jesús hablando en esta oportunidad, y dice, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí Jesús nos enseña que la verdadera impureza espiritual no proviene de factores externos o de rituales, como por ejemplo el no lavarse las manos, sino de un corazón humano reflejándose en pensamientos y acciones pecaminosas, como por ejemplo mentir, robar o fornicación y otras cosas que pueden dañar nuestro ser. Los fariseos, quienes se hacían llamar grandes maestros de la ley, habían impuesto tradiciones sobre la misma ley de Dios, haciendo que un simple hecho como no lavarse las manos significara todo un tema de contaminación y que conllevara a que tú estés alejado de Dios.
y eso no era lo correcto. Jesús es claro al decir que lo que entra por la boca no contamina nuestro corazón, refiriéndose a la comida, obviamente, sino a que las prácticas pecaminosas que hemos hecho y que han estado ahí alojadas en nuestro ser son las que contaminan todo nuestro ser. Así como nos llevamos algo de comer a través de la boca para el sustento de nuestro cuerpo físico, ¿qué estamos llevando de alimento a nuestro corazón? ¿Qué está ingresando, por ejemplo, por nuestros ojos o por nuestros oídos? Dios nos demanda a tener mucho cuidado. Nos dice que si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor que te lo quites a perderte por la eternidad. Dios desea que vivas puro y santo para Él. Cuida de no contaminarte, leyendo como su palabra y haciendo siempre su voluntad, congregándote y guardando tu vida diaria para Jesús. Acompáñame ahora en esta oración. Amado Dios, venimos delante de ti y te pedimos perdón porque hemos estado haciendo cosas, Señor, fuera de tu voluntad, porque hemos dejado que cosas externas contaminen nuestro corazón y no hemos vivido conforme a tus deseos. Rogamos que sea tu Espíritu siempre guiándonos y tu palabra confrontándonos para vivir una vida como a ti te agrade. Queremos vivir para ti cada día, Señor. Haz tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda cada día de tu vida cuidarte, no de lo que estás comiendo físicamente, sino de aquello que en verdad va a tu corazón. Lee la palabra y busca de Dios cada día, que Él sea el que llene tu vida de lo mejor que es para ti. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga. Chao. Hoy en nuestro tiempo con Dios veremos el pasaje de Mateo 15, del 21 al 28. Esta es la historia de una mujer cananea que clama por la salud de su hija. Realmente veremos una historia donde una fe es aprobada. El versículo que vamos a resaltar es Mateo 15, 22. En esto se le acercó una mujer cananea de la región y repetidas veces le gritó: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente, pues está poseída por un demonio. Vemos el clamor de esta mujer pidiendo por el bienestar de su hija que era atormentada por un demonio, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos podido tener, ¿no?, en nuestro entorno familiar situaciones de dificultad con problemas de salud? Y realmente cuando la familia pasa situaciones así, uno también siente ese padecimiento, ¿no? Y esta mujer clamó a Jesús. Pero aquí vemos algo muy interesante. Esta mujer ya había oído de Jesús y fue al lugar indicado, fue al lugar correcto. Y esta mujer clamó por esa sanidad que necesitaba su hija. Los discípulos pedían a Jesús que callara a esta mujer, porque realmente sus gritos eran gritos de clamor. No desistía de poder buscar una respuesta de Jesús. Aunque Jesús guardó silencio, y muchas veces vamos a sentir en nuestro diario vivir situaciones de repente que no encontramos respuestas o no se dan esas respuestas. Pero Dios nos manda, ¿no?, a que nosotros seamos perseverantes, que sigamos buscando, ¿no?, y clamando ante las situaciones que podamos pasar. Esta mujer fue un gran ejemplo de perseverancia. Dice que Jesús le dice, ¿no?, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero esta mujer se arrodilló delante de él y le dice: Señor, ayúdame. Jesús le contesta: no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Pero ella le dice: sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús es admirado y maravillado por la fe de esta mujer. Y vemos claramente aquí, ¿no?, esta fe aprobada por el Señor y esta fe alabada por el Señor, porque esta mujer inmediatamente recibió lo que ella buscaba. Pero esta historia nos lleva a ver mucho más allá. Cada uno de nosotros somos representados en aquella mujer, porque la palabra claramente dice que a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Pero Jesús en esta historia nos muestra que la misión de salvación fue universal para cada uno de nosotros, que creemos en Él y buscamos de su presencia. Viendo la historia de esta mujer, ¿cómo estamos reaccionando nosotros ante estas situaciones? ¿Hay un abandonar de nuestra situación o somos perseverantes en ella? Jesús nos demanda a nosotros poder ser perseverantes, a seguir.
en el camino de la fe. Claramente dice su palabra, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de esa fe. Esa confianza que queremos buscar cada día, la hallaremos si buscamos en el lugar correcto, y eso es en la persona de Jesús. Así como hemos visto la historia donde esta mujer fue contestada porque llegó al lugar correcto. Pedirle a Dios que cada día nosotros podamos buscar ese lugar correcto en su presencia. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra en este día. Te pedimos, oh Dios, que tú sigas ayudándonos, Señor, a ser perseverantes, Señor. Que tu gracia siempre nos acompañe, Señor, y puedas guiarnos al lugar correcto, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra que trae bendición a nuestras vidas. Seas tú, Señor, ayudándonos en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seamos siendo edificados y nos vemos en un próximo video. El pasaje de hoy se encuentra en Mateo 16, de 13 al 28, donde Jesús le pregunta a sus discípulos quién creen que soy, y a la vez anuncia su pasión, muerte y resurrección. En los versículos 15 y 16, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién creen que soy yo? A lo que Simón Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús hace esta pregunta porque a lo largo de su caminar, Jesús hizo varias señales, sanó enfermos, resucitó muertos, pero aún así la gente no lo reconocía. Aún sus propios discípulos que caminaban con él tenían falta de fe, no podían reconocerlo. Cuando Jesús hace esta pregunta, Simón Pedro le responde y Jesús le dice, esta revelación no ha sido de carne ni de sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. El interés de Jesús está en conocer la confesión de cada uno de nosotros, ya que como los discípulos caminaban con él, pero aún así no confesaban que él era el Cristo, nosotros debemos confesar quién es el Señor, cómo conocemos más al Señor, escudriñando la palabra, yendo a la iglesia, pero sobre todo compartiendo de ese Cristo que siempre está con nosotros, que en cualquiera de las circunstancias, Él siempre está con su mano poderosa al costado nuestro, levantándonos a pesar de los problemas. También vemos en el versículo 24 que Jesús le dice a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Podemos ver que la primera parte dice, niéguese a sí mismo. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, ya no hacemos nuestra voluntad, sino cumplimos la palabra del Señor, queriendo hacer las cosas espirituales y alejándonos de las cosas carnales. Ya no es nuestra voluntad, sino es Cristo gobernando enteramente cada aspecto de nuestra vida. En la segunda parte dice, tome su cruz y siga, porque nosotros como cristianos, la vida no es fácil, vamos a tener aflicciones, vamos a tener persecución, pero estemos tranquilos, porque tenemos una palabra de esperanza. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, amados hermanos, sigamos predicando, sigamos compartiendo, llevando esa cruz, porque tenemos la esperanza que Cristo ha vencido al mundo. Podemos aplicar lo que hemos aprendido confesando a Jesús, pero no solo de palabras, sino también con nuestro altar diario. Acompáñame a orar. Gracias Dios por tu palabra, gracias por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Señor, te pedimos que en todo momento podamos confesarte, que en todo momento podamos glorificarte, que nuestra boca nunca se calle, nunca deje de honrarte, nunca deje de declarar que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos también a compartir tu palabra, a cumplir con la gran comisión. Señor, no estamos solos. Tú estás con nosotros en cada etapa de nuestra vida, en cada caminar, y tú has vencido este mundo. Queremos estar preparados para tu segunda venida. Queremos estar preparados para estar contigo en el reino de los cielos. Bendice a cada hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, sigamos confesando a Cristo como nuestro Salvador, sigamos llevando la palabra del Señor, pero también confesándolo no solo de boca, sino también de testimonio, porque a través de este testimonio muchos volverán a los caminos de Cristo y muchos conocerán a Cristo. Nos vemos en un próximo video. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versos del 1 al 13, no solo vemos a los 3 discípulos viendo la gloria del Señor, sino oyendo la voz del Padre, diciéndoles quién es Jesús. Leamos los 3 primeros versículos de Mateo, capítulo 17, versos del 1 al 13 en la versión Reina Valera.
6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Las 3 razones por las que me impacta este pasaje es primeramente porque Jesús se muestra con su majestad. Lo segundo es que se confirma el cumplimiento del Antiguo Testamento. Si bien es cierto, Moisés representa la ley, Elías, los profetas, y ambos rinden el reconocimiento y muestran la majestad de quién es Jesucristo, ¿no? Y lo tercero es que fortalece la fe del sufrimiento, ¿no? Jesús había anunciado su muerte en el capítulo anterior, y la transfiguración es algo muy hermoso porque prepara a los discípulos para que no vean la cruz como derrota, sino como un parte del plan glorioso de nuestro Señor. Escogeremos 2 versículos centrales. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y en Mateo 17:8 dice: y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Este es mi Hijo amado, y a él oíd. Aquí nosotros podemos notar la divinidad de nuestro Dios. Primeramente, el Padre habla desde el cielo, ¿no? Y el Hijo está presente, y esa nube simboliza la manifestación gloriosa de Dios, ¿no? Y en ese tiempo, para que nosotros podamos reflexionar, Dios no dice escuchen a sus emociones, escuchen sus intereses, escuchen sus preocupaciones, escuchen a Moisés, escuchen a Elías. Dice: a él oíd. ¿Y a quién se refería? A nuestro Señor Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por ti. Y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A cuántos de nosotros Dios nos tocó a través de su Hijo Jesucristo? Y Jesús alumbra tu vida y la mía en este tiempo. A él oíd. ¿Cuántos escuchamos a nuestro Señor Jesucristo cuando estamos en nuestra casa, cuando tenemos rencores? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos enseña nuestro Señor Jesús? A perdonar, a amar aún a pesar de. En los matrimonios también el Señor siempre nos lleva a poder restaurar nuestra relación, y también con nuestros hijos, porque el corazón de los padres se volverá hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y eso nos enseña nuestro Señor Jesucristo, y esa voz es la que tenemos que escuchar, porque Dios nos dijo: a él oíd. Y cuando nos encontramos en nuestro trabajo entre decidir lo que es lo fácil y lo correcto, ¿qué es lo que nosotros decidimos? Jesús modela nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y la manera de cómo tomamos las decisiones, y que nosotros tenemos que decidir con integridad, porque seguimos los principios y los mandatos que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, porque a él oímos, a él escuchamos y a él lo obedecemos. Nuestra oración en esta mañana es: te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por enviarnos a tu Hijo Jesucristo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Jesús, porque tú modelas nuestra vida, nuestro carácter, y gracias porque tú has perfeccionado la obra en cada uno de nosotros. Gracias por ser nuestro Señor y Salvador, y gracias porque tú alumbras nuestro día a día. Bendice nuestras vidas y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando estés cansado, cuando te sientas débil, cuando estés enfermo, cuando estés en un desierto, que venga esa voz audible a tu vida y decir: a él oíd. Jesús es nuestra fuente de vida, Jesús es nuestra salvación, Jesús renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Y demos gracias a Dios porque nos envió a su Hijo Jesucristo. Y a él vemos puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Nos vemos en un próximo video. Hoy vamos a leer Mateo 17 del 14 al 27. En este pasaje, un padre desesperado lleva enfermo a su hijo a Jesús, y por otra parte la enseñanza sobre el ayuno. El contexto es poderoso.
Jesús desciende de la transfiguración de un momento de gloria y llega y se encuentra con una realidad dolorosa. Un padre luchando por su hijo y por otro lado se encuentra con los discípulos frustrados porque no pudieron sanar al niño. Quiero que nos enfoquemos en este tiempo en 2 versículos. La primera parte en Mateo 17:15, que dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Y la otra parte en Mateo 17:21, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Este padre no llega con un discurso teológico, llega con un corazón roto. Pide por su hijo que esté enfermo y suplica por él y no por el mismo padre. Fíjate que sus discípulos no pudieron sanarlo, pero ahí es donde entra el poderoso amor de Jesús, que tiene misericordia de este jovencito. El amor de los padres quiere lo mejor para sus hijos y los empuja a no rendirse nunca. Jesús luego enseña que hay batallas que solo se ganan con un ayuno, una oración profunda. El ayuno no es para convencer a Dios, sino es para decirle: Señor, ya no puedo más, encárgate de mi situación. Cuando un padre o una madre ayuna por su hijo, está diciendo: Señor, esto es más grande que yo no puedo cambiar su corazón, no puedo cambiar su situación, pero tú sí. El ayuno es de amor, es renunciar a algo legítimo como la comida, el tiempo, por alguien que amas profundamente. Vamos a citar 2 ejemplos. Tal vez tienes un hijo que se está alejando de Dios o que está tomando malas decisiones. Puedes hablarle, puedes aconsejarle, incluso puedes corregirlo, pero llega un momento donde solo Dios puede tocar su corazón. Una aplicación es separar un día, un tiempo específico para ayunar y orar por una situación especial y entregarle al Señor: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. O por otra parte, tal vez tú no eres padre, no tienes un hijo, pero si eres un líder que tienes un hijo espiritual o tienes un sobrino o alguien que te sigue, también puedes ayunar por él, también puedes orar por él, porque Dios te puede usar para ser un canal de bendición para su vida. En ambos casos, el mensaje es claro: el amor verdadero no solamente se da con palabras, sino se traduce con una búsqueda espiritual. Oremos juntos, hermanos. Señor Jesús, así como ese padre que llegó a ti con un corazón quebrado por su hijo, hoy venimos delante de ti con cargas que llevamos por personas que amamos y muchas veces no nos escuchan. Tú, Señor, conoces a nuestros hijos, a nuestras familias, a aquellos por quienes lloramos en silencio. Enséñanos a no rendirnos nunca, a orar, a ayunar, a perseverar hasta que tú toques su corazón y lo sanes. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, el amor quiere lo mejor para los hijos, no se rinde, ora, confía y cuando es necesario, ayuna. Nos vemos en un próximo video. En nuestro tiempo con Dios de hoy, vamos a leer Mateo 18, versículos del 1 al 9. En el pasaje de hoy, los discípulos estaban interesados en saber quién era el más importante o el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús le dice con claridad de que el más importante en el reino de los cielos es aquel que decide cambiar su manera de vida y también el que se convierte como un niño. Es decir, que quien actúa con humildad es el más importante. Hoy meditaremos los versículos del 1 al 4, que dice: Por este tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Jesús claramente respondió a la pregunta diciendo que es una condición para entrar al reino de los cielos el apartarse de los pecados. Y esto implica
a dejar nuestra antigua forma de vivir. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ya no nos guiamos por nuestros propios pensamientos o nuestras costumbres. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida. Es la lámpara que guía nuestro camino y nos va a decir y enseñar qué es lo que está correcto y qué cosas no están correctas y que debemos de renunciar. Jesús también enfatizó que es necesario que nos volvamos como niños. Y es que un niño necesita ser instruido por sus padres. De esa misma manera, Dios quiere instruirnos con su palabra. Un niño es dependiente. Él quiere que nosotros desarrollemos esa relación con total dependencia de Él. Un niño confía plenamente. Dios también quiere que nosotros confiemos y tengamos esa fe necesaria para saber que Él está siempre en control de nuestra vida. También Él quiere que tengamos un carácter humilde. Y esto es muy importante porque Dios forja nuestro carácter. Nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Él se convirtió en hombre y vino a servirnos, no buscando sus propios intereses, sino para servir. Y de esa manera, Dios nos recuerda el día de hoy que lo que nosotros tenemos que desarrollar es un carácter humilde, un carácter al servicio del prójimo. Por eso es importante que nosotros desarrollemos ese conocimiento correcto de la palabra, que podamos esforzarnos por obedecerle y así vamos a poder servir al prójimo y honrar su nombre. Hoy hemos aprendido lo importante que es la humildad. La humildad para reconocer que somos salvos y somos hijos de Dios no por méritos propios, sino por la gracia de Dios. Humildad también para reconocer que todo lo que tenemos en esta vida es por el poder de Dios y por su buena voluntad. Acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, porque el día de hoy nos has recordado la importancia de la humildad. Enséñanos, Padre, a través de tu palabra a ser humildes, a ser hijos obedientes, a ser siervos que realmente tengan compasión por el prójimo. El día de hoy entregamos una vez más nuestro corazón para que tú lo sigas moldeando, lo sigas limpiando. Gracias por tu amor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este tiempo haya sido de gran bendición para ustedes. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hoy en nuestro tiempo con Dios vamos a escudriñar los versos de Mateo 18 del 10 al 20. Vamos a resaltar lo importante que es una vida en necesidad o un discípulo en necesidad. Mateo era un recaudador de impuestos y era considerado como un traidor, como un pecador por su propia nación. Pero cuando conoció al Señor se convirtió en un apóstol, un enviado de Dios. En esta parte Mateo nos relata cómo una vida que no es prometedora para el mundo sí lo es para Dios. Tanto así que desea que ninguna de estas vidas se pierda. En esta parte de este versículo nos habla de la oveja descarriada y su amor por encontrarla. Además, cómo exhortar a tu hermano y dejarse exhortar para restauración. Y por último, cómo Jesús nos da la autoridad en Dios. El versículo que deseo acentuar se encuentra en Mateo 18 del 13 al 14. Y si acontece que se encuentra, de cierto os digo, que se regocijó más por aquellos que por los 99 que no se descarriaron. Así que la voluntad de nuestro Padre, el que está en los cielos, es que no se pierda ninguno de estos pequeños. Estos dos versículos los puedo destacar porque se habla del amor de un pastor hacia sus ovejas. Y básicamente podemos ver que este pastor es un pastor que se mueve, que se traslada de un punto A a un punto B, con el fin de poder encontrar a las ovejas que se ha perdido. En este caso, solo una oveja. Y lo más importante y lo que podemos resaltar es que deja todo para poder encontrarla. Podemos también destacar ese gozo y ese regocijo de ese pastor al encontrar. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de poder tener esa labor pastoral, de poder llevar ese mensaje, de poder encontrar a esa persona perdida? Muchas veces nosotros nos estancamos o nos quedamos en nuestra zona de confort y no nos movemos por diferentes patrones o diferentes miedos que podemos tener. Llámese insatisfacción, llámese preocupación o el miedo a qué dirá esta persona. Recuerda que tenemos el mayor ejemplo, que es a Cristo Jesús. Él nos rescató y se movió por nosotros. Él se movió
yendo del punto A al punto B, yendo y caminando hasta la muerte y muerte en cruz. Yo creo que lo que podemos hacer en esta reflexión y podemos destacar en estos dos versículos es el amor del Padre. Y recuerden, el Padre sigue siendo Padre y el Hijo sigue siendo Hijo. Creo que nosotros somos sus hijos y Él siempre nos va a rescatar, siempre nos va a ayudar en ese día a día. ¿Somos sus hijos? Yo creo que sí. ¿Con qué actitud guiamos a los pequeños? ¿Somos misericordiosos? Como dice el texto bíblico en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y aún conocimiento de Dios más que holocausto. Otro punto para la aplicación sería entender que tenemos autoridad, pero esa autoridad no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Cristo. Esa autoridad es lo que nos permite dar ese amor por el perdido, por el pequeño. Creo que estos dos puntos de aplicación son muy importantes para nuestra vida cristiana. Yo creo que debemos tener ese corazón de pastor, ese corazón que busca al perdido. Hermanos míos, acompáñennos en esta oración profunda. Padre Santo, que tengamos un corazón que no descarte a las personas, un corazón que ame a los pequeños. Padre mi Dios, que tengamos esa profundidad con tu palabra, Señor, y que salgamos a encontrar a los perdidos, a las personas que tal vez el mundo lo descarta, pero tú no lo descartas, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón de pastor, como tú lo tienes con nosotros cada día. Padre Santo, te pedimos, Padre Santo, que nos puedas guiar con tu Santo Espíritu en todo tiempo y en todo momento, y hacer tu obra maravillosa con las personas que aún no te conocen. Queremos tener ese corazón de pastor. Amén y amén. En este tiempo con Dios, en este Kairos, que sea lo más importante en nuestra vida, amar a los pequeños. Como dice el pasaje Juan 21, si me amáis, apacienta mis ovejas. Apacentemos la grey del Señor. Y recuerden, el Padre sigue siendo Padre y el Hijo sigue siendo Hijo. Dios los bendiga mucho. Nos vemos en el próximo video. Luz que guía